Ahora vamos a introducir el concepto de integral de Riemann. Entonces, resulta que algunas funciones tienen una característica particular que uno podría pensar como razonable. Y eso es que si yo voy refinando las particiones, entonces sucede que la suma inferior sobre la partición es más pequeña o igual que la suma inferior sobre la partición refinada. Y como ya sabemos, este que está acá es menor que la suma superior. Y este va a ser menor que la suma superior sobre la partición original. O sea que conforme nosotros vamos refinando estas particiones, digamos que los valores de las sumas me van quedando acá esta, y esta que es la superior pues me quedaría por acá porque debe ser más grande, pero cuando hago un refinamiento entonces ahora se acercan un poquito más, ¿verdad? Así. Y entonces al final vamos a tener que conforme vamos refinando vamos a irnos acercando a un valor que ese valor vamos a llamarlo la integral. Ahora, el proceso por el cual nosotros tomamos el límite de estos refinamientos, porque debemos ir tomando cada vez refinamientos más grandes, más pequeños, o sea, con partes más pequeñas, es un poco complicado, así que nosotros lo limitamos a hablar de un tipo especial de partición en el que nosotros definimos la norma delta x. Esto va a ser el más grande de todos los delta x, ¿verdad? Aquí los i toman todas las partes. Entonces, cuando nosotros hacemos que esta norma tienda a cero, entonces lo que estamos haciendo con nuestra gráfica, si nosotros lo vemos así, es que vamos a estar tomando cada vez rectángulos más pequeños hasta que eventualmente vamos a poder compararla con el área de forma muy precisa. O sea que esto que está acá, eso es lo que nosotros vamos a definir como integral de Riemann. En otras palabras, la integral de Riemann, que la vamos a utilizar usando el mismo símbolo que utilizamos para la primitiva como una suma, va a ser calcular estas sumas de Riemann para particiones cada vez con partes cada vez más pequeñas. Entonces, en el caso de las funciones integrables, lo más sencillo es hacer que el número de partes tienda a infinito y usar algún tipo de parte específica como el puntos por la izquierda o puntos por la derecha. En este caso mis delta xy se convertirían en la longitud del intervalo dividido n. Entonces esta sería básicamente nuestra definición, digámoslo así, de integral de Riemann. Y nosotros la vamos a asociar bastante con el uso de áreas bajo la curva, una forma de tener un concepto un poco más concreto de qué es lo que está midiendo la integral de Riemann. Entonces, para poder utilizar esta definición para calcular algunas integrales, va a ser útil que nosotros recordemos algunas fórmulas para sumas de potencias, las fórmulas de Bernoulli y Maclaurin que nos dan las fórmulas exactas para cómo calcular algunas sumas. Algunas de estas ustedes ya las han visto en informática. Algunas propiedades antes de eso, pues la suma tiene la propiedad de linealidad, o sea que si yo aquí sumo de 1 a n una constante c, y aquí tengo mi sucesión de cosas que yo voy a sumar, pues esto simplemente es c por la suma de i igual a 1 hasta n de a sub i. También tenemos que si tenemos dos sucesiones sumadas, ¿verdad? Aquí tenemos a sub i y b sub i. Entonces acá vamos a tener la suma de los a sub i más la suma de los b sub i separadas. También tenemos algunas de las fórmulas que les indicaba. La primera y la más sencilla probablemente sea, voy a poner n mayúscula acá, que si tenemos simplemente una constante acá, esto es la constante por n, ¿verdad? Porque estamos sumando esta misma constante n veces. También teníamos
¿Cuál era la fórmula para la suma de los i? En este caso teníamos que esto era n por n más 1 dividido 2. También recordemos la del i cuadrado. Suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados nosotros podíamos deducirla. De hecho podemos probar que es n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Y vamos a ver también la del cubo. Creo que solo estas vamos a mencionar. Existe toda una clase de fórmulas para estas potencias que pueden ser calculadas utilizando los llamados números de Bernoulli. Es uno de los problemas clásicos, tal vez más bonitos o muy interesante por lo menos sobre estos, es encontrar una fórmula general para calcular la suma de i elevado a la k. Este es un problema que resuelve uno de los miembros de la familia Bernoulli y es un problema muy interesante.